Buenas tardes amigos de Perú 21, una vez más en La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón Com y vamos ahora a abordar una problemática difícil que nos está tocando a muchos peruanos que usamos el transporte público y que vemos los efectos positivos o negativos de la tan mentada reforma del transporte en nuestra ciudad capital. Se ha anunciado la paralización de al menos el corredor morado el día lunes y del corredor azul también. Son dos empresas concesionarias que aparentemente van a dejar de funcionar por deudas millonarias que están arrastrando y de la cual se culpa desde cierto sector al gobierno, específicamente al MEF, a la ATU también, que es la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, que administra también las vías y que tiene relación con la fiscalización que se destina en las vías exclusivas de estos corredores complementarios que son parte de la reforma del transporte de nuestra ciudad. Para hablar sobre este tema estamos acompañados del abogado Luis Quispecandia, abogado especialista en tránsito y seguridad vial, por supuesto, presidente de la ONG Luz Ámbar. Señor Quispecandia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos y queremos analizar este tema. Definitivamente es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Hay una cantidad enorme de ciudadanos que usan el transporte público, el metro, el metropolitano, los corredores complementarios en este caso, y se han anunciado paralizaciones del corredor morado y del corredor azul. Y específicamente quisiera consultarle, doctor, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Quién ha fallado? ¿Quién es quien tiene que, digamos, hacer un mea culpa y cambiar de momento la situación para sostener la reforma del transporte? Bueno, para poner en contexto el problema, creo que es importante regresar unos años para entender qué es lo que ha pasado y por qué estamos llegando a esta situación. Recordemos que en los años 90, las empresas que prestaban servicio tenían la particularidad de ser propietarias de sus unidades vehiculares. Eran comités, cooperativas, había una empresa de propiedad social y Enatru Perú. Cuando llegamos al 90, el nuevo gobierno implementa con el libre mercado y libera el transporte para que estas empresas sean de sociedad anónima, tengan la particularidad de ser empresas de sociedad anónima. La idea es muy buena, pero lamentablemente el Estado no les acompañó para que este cambio sea eficaz y sean empresas prósperas. De modo que en la década del 90 aparece el sistema de afiliación. El propio Estado pone en la ordenanza 104 la municipalidad para que el servicio de transporte se preste en vehículos propios o alquilados. Entonces optaron por la segunda opción. ¿Qué hacían? Compraban personas naturales, compraban vehículos, buses, combis, incluso de segundo uso, se inscribían en se afiliaban a una empresa y esta empresa les cobraba el alquiler de la ruta. Entonces, esta forma perniciosa que nace en Lima se extiende en todo el país. Entonces, frente a este grave problema en que las empresas no eran propietarias, había un desorden total en la década del 80, en la década del 2000, pues lo que se plantea es una reforma, implementar un sistema integrado a la manera de Curitiba, un sistema de buses, BRTs, buses de gran dimensión, y hagan la ruta con rutas alimentadoras. Entonces, en el 2010 se implementa el primer COSAC, el COSAC 1, el que tenemos actualmente, el metropolitano. Pero el proyecto acompañaba a 9 corredores, es decir, faltaba implementar 8 corredores. De esos, uno de ellos ya estaba el estudio terminado, que era de este a oeste, una ruta muy parecida a la ruta de la línea 2 de metro, en la gestión de la señora Villarán y el señor Ollanta Humala. Entonces se dejó de lado la implementación del COSAC 2 y se replantea y se pone una nueva forma de implementar el transporte urbano mediante estos 5 corredores complementarios al metropolitano, las rutas de integración, las rutas de aproximación y las rutas de las zonas periféricas. Se licita de primera intención el corredor azul. Se retira todas las empresas de la avenida Arequipa y se ponen los buses del corredor azul. Y en ese momento las condiciones no estaban dadas, obviamente. ¿Por qué? Porque las empresas no eran propietarias de las unidades vehiculares al 100%, los conductores no estaban capacitados, no había recaudo electrónico, no había patio de maniobras. La empresa empezaba su recorrido cruzando el puente Santa Rosa en el RIMAC y terminaba en el Óvalo Miraflores. Finalmente llegaron hasta Barranco. Entonces, no estaban las condiciones ni tenían los suficientes buses para hacer un buen servicio. Luego se dan los otros corredores, el corredor rojo, el morado,
y los otros que tenemos actualmente. De ellos, de los 5, solamente están operando 3. Recordemos que el verde está suspendido y el amarillo igualmente ha suspendido, que es parte del corredor rojo. El corredor rojo está haciendo un servicio bastante aceptable, tiene alimentadoras hacia La Molina. Ellos tienen otro tipo de problema y el corredor azul también, los dos tienen el problema de los autos colectivos. Y el corredor morado que va hacia el este, hacia San Juan de Lurigancho, no tiene la suficiente rentabilidad y son ellos quienes están reclamando. ¿Qué es lo que están reclamando ellos? El Estado, al firmar la concesión, en el contrato, se comprometen a que estas empresas tenían que tener una rentabilidad suficiente para capitalizar, comprar buses, etc. Y esa rentabilidad no se ha dado. Y el Estado se obligaba a subsanar, a completar esa pérdida que había de las empresas. Y es lo que se ha venido acumulando, se entiende ahora 300 millones. Claro. Se estima que es mucho más inclusive. De igual manera, en el metropolitano también se dio ese mismo fenómeno, porque no se llegó a construir el tramo que ahora se está utilizando, que es del Naranjal a Chimpuogio. Ellos también exigieron al Estado que les reconocieran igualmente las pérdidas que habían tenido. Ellos ya subsanaron su problema. Ahora estamos con los corredores complementarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? El problema es que los 5 corredores complementarios están diseñados para 5.000 buses y solamente tienen 875 buses. Entonces, esa cifra, esa enorme diferencia en la cifra, hace lamentablemente que el servicio no sea suficientemente bien. Y obviamente no tienen la rentabilidad suficiente. Pero es responsabilidad del Estado haber firmado estos documentos y haber garantizado de que estas empresas llevarían adelante en la forma y las condiciones que están dando en el contrato. Claro, Pues pero ahí tenemos doctor, un primer problema, que el problema está en los funcionarios de turno. No podemos culpar a la actual gestión, obviamente. Es desde el principio, cuando se firma el contrato, estando pro transporte frente al servicio de los corredores complementarios. claro, pero doctor, aquí por un lado está el incumplimiento de la flota total, que obviamente perjudica también a la circulación, hace que haya una demanda de otro tipo de vehículos que no deberían estar ahí, como los colectivos, porque no hay una flota suficiente. Pero del otro lado también están las pérdidas que tiene la empresa o las empresas, y en ese aspecto se ha mencionado de que debería quizá haber un subsidio o en todo caso haber un aumento del pasaje que pagan los ciudadanos para poder subir a los buses. ¿Cómo ve usted estos escenarios? El tema del subsidio, el tema de aumentar el pasaje y si es que también las empresas, al no tener la flota total, están incumpliendo de cierta forma también el contrato. Claro. Ahora ya tenemos una nueva autoridad, es decir, la ATU. La ATU se crea mediante la ley 30900 en diciembre de 2018, ya va a cumplir 5 años y también lo que ha avanzado es sumamente poco. Ya la última gestión del señor Aguilar ha ido tomando cuerpo, ha ido mejorando, ha ido avanzándose paulatinamente, pero lamentablemente también él ha presentado su renuncia y su situación aún es incierta. ¿Qué es lo que pasa en relación al subsidio? No se puede dar subsidio en estos servicios porque ellos se crean con un servicio, perdón, es un servicio autofinanciado. Así está el diseño de estas rutas. Tanto el metropolitano como el de los Sí. corredores debe ser Pero en el metropolitano autofinanciado. no hay un subsidio, doctor. No hay, no hay No hay. subsidio. Lo que a ellos se les ha pagado en la época de pandemia y se les ha pagado luego es justamente de estas pérdidas que han tenido en la operación. Ay, Ellos es no lo tienen mismo que subsidio. están reclamando ahora los corredores que les paguen. Es lo mismo. Exacto, Ya. exacto, exacto. El único servicio que tiene subsidio es el tren, la línea 1 de tren. ¿Por qué? Porque es del Estado y subsidia, por eso el pasaje es de un sol 50 y 75 céntimos el medio pasaje, porque el tren fue construido por el Estado y ha entregado en concesión a una empresa privada y la empresa privada se encarga de gestionar el servicio que nos parece muy bien, es lo mejor que tenemos. Bueno, volviendo a los corredores, entonces tenemos ahí, no puede haber subsidio porque ellos nacen como una empresa autofinanciada. ¿Cuándo va a haber subsidio? Porque la ley 30900 ya prevé el subsidio. Entonces, para que haya subsidio, tiene que estar al 100% el sistema integrado de transporte. Para que los que aún no entienden, el sistema integrado de transporte consiste en una red de buses unido al sistema de metro, en que los pasajeros entrando al sistema en el lugar donde se encuentren, pueden desplazarse hasta donde ellos quieren, bajar de ese bus, subir a otro bus, o subir al tren, o bajar del tren, o viceversa,
y desplazarse hasta su destino haciendo transbordos y pagando un solo pasaje porque está integrado el servicio y está integrada la tarifa. Lo que parece Es una una sola ilusión en este tarifa. momento, ¿no? Lo que parece una ilusión, parece estar en el papel, pero parece Claro, estar muy lejos de tener eso, ¿no? pero lamentablemente el problema, Ricardo, es que esto ya existe. Hasta Bolivia tiene un sistema integrado. O sea, todas las ciudades que están a nuestro alrededor tienen un sistema integrado y realmente es una vergüenza que en nuestro país las sucesivas autoridades que han estado a cargo del transporte urbano no han tenido la capacidad de desarrollar y llevar adelante este proyecto y ponen a la población en un trato realmente inhumano en el servicio de transporte Pero ha urbano. sido capacidad, o sea, es específicamente incapacidad de los ministros de transportes, incapacidad de los jefes del auto cuando ha existido esta entidad, ha sido incapacidad de los alcaldes de Lima, ha sido incapacidad o ha habido, digamos, no ha habido voluntad para hacer ese tipo de cosas, se han enfrascado en otro tipo de discusiones. A ver, en mi modesta opinión, no solamente es incapacidad, sino hay un criterio político. ¿Por qué? Porque se criticó en ese entonces al Metropolitano, que era un servicio en que se había favorecido a empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque estos consorcios podían tener hasta el 51% de acciones peruanas y los demás podían ser extranjeras. Es verdad, los cuatro consorcios se unieron con empresas extranjeras para mejorar su capital y hacer el proyecto, llevar adelante este proyecto. Hay dos empresas colombianas, una argentina y una española. Actualmente entiendo que la mayoría ha venido solamente Lima Bus Internacional, tiene prácticamente el 80% de las acciones son acciones peruanas. En cambio, los demás ya han transferido sus acciones. Entonces, ¿cuál era el criterio? Se pensaba o se decía, y el Vox Populi, el propio transportista decía, que estaban regalando la ruta a los extranjeros, que estaba favoreciendo a los ricos. Entonces, en la gestión de la señora Villarán, lamentablemente se cambia de concepto y se trata de favorecer al combi, al cúster, que bueno, esa era la idea, ¿no? Ahora, tanto en el metropolitano también están empresas que tienen combis y cúster, no es que sean distintos. O sea, ese 51% está conformado por esas empresas. Igualmente los corredores complementarios, también ellos forman parte o han sido antes empresas de combis y de cúster, pero han optado por apostar por la reforma y trabajar en la forma en que lo vienen haciendo, pero lamentablemente sin prever, digamos, que la falta de rentabilidad a la larga les iba a perjudicar. ¿Y Ahora bien, cuál es están en entonces, negociación. en este momento, cuál es la solución para que se mantengan estos servicios en ambos lados, tanto en el corredor morado como en el azul? ¿Cuál es la solución en este momento? Habría que haber una solución inmediata a corto plazo, que es lo que están reclamando los consorcios, las empresas que forman parte de este grupo, y va a tener que el Estado que absolver lo que están reclamando, porque es un compromiso que adquiere la municipalidad y a su vez también lo recibe la ATU. O sea, La la ATU solución recibe es dar, ese pasivo. ayudarlos en esta deuda que tienen. Tendría que pagar el Estado esa deuda para que ellos a su vez pues mejoren su operación. Pero tampoco no se debe quedar ahí. Tienen que mejorar el servicio, tienen que poner más buses, tiene que haber una frecuencia establecida, porque el auto colectivo está presente porque el servicio no es suficiente. Y hay un criterio también equivocado, tanto en el metropolitano como en los corredores complementarios. Han hecho varias rutas, han subdividido rutas y evidentemente no hay suficientes vehículos para atender. Lo que se tiene que entender es que el éxito de una empresa de transporte es darle una frecuencia establecida. Si el pasajero sabe que su bus va a venir cada 5 minutos, cada 7 minutos o cada 10 minutos, espera su bus. Pero si ese Claro, pasajero está esperando 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos y no viene en su bus, ¿qué hace? Toma el auto colectivo. claro. Ese es el problema. O sea, es cuestión de darse cuenta de lo que está pasando. Sí, y Entonces, en el la ATU, caso, dígame. en el caso, doctor, de la fiscalización, ¿no? Porque mucho se ha hablado de que no hay fiscalización, pero no sé si existen en estas rutas cámaras de videovigilancia que pueden identificar a los infractores, aquellos que ingresan a las vías en las que no deben estar o que brindan un servicio que no está normado en Perú, como el servicio del taxi colectivo. ¿Qué pasa con el tema de la fiscalización? Y una vez que, por un lado es si es que se fiscaliza bien, y por otro lado es si es que ya se impone la multa, estas multas son efectivas, son suficientes, son lo suficientemente severas como para ahuyentar a la informalidad, o se deben endurecer más todavía.
Eso es fundamental. La fiscalización es fundamental para que funcione la... ¿Qué pasó en el corredor rojo, en el corredor azul? La presencia de los autos colectivos. Ya hemos explicado una razón, pero lo otro que faltaba era señalar la falta de una eficiente fiscalización. Ya hay una empresa de cámaras que tenían que haber implementado en el corredor azul, pero lamentablemente ese contrato parece que no avanza y entiendo que falta la conectividad con la energía, falta terminar algún tramo, la fibra óptica. O sea, tienen que acelerar e implementar las cámaras. Hoy en día la mejor fiscalización es mediante cámaras. No se puede poner policías en cada esquina, ni inspectores en cada esquina. Tiene que haber cámaras y una vez que se constate con la cámara se puede sancionar inmediatamente a los vehículos infractores. Se ha puesto multas elevadas, más de casi 20.000 soles de multa para los colectivos que entran en la Javier Prado. Tampoco no es así. Puede haber sanciones draconianas, pero frente a la demanda de viaje siempre van a estar presentes y eso ya lo judicializarán, qué problemas harán, porque finalmente no es una solución poner Claro. una multa tan Además elevada. que las multas no Entonces, las pagan, muchas veces no se pagan las multas finalmente, también. por supuesto, no las pagan, es lo que les quiero decir. Simplemente se inicia un procedimiento administrativo, se agota la vía administrativa y se va al Poder Judicial en un proceso contencioso administrativo. De modo que hay que buscar la eficiencia en ambas partes. Confiamos, entiendo que el ministro de Transportes el día de hoy tiene una reunión con los operadores. Confiamos que lleguen a un buen puerto, que busquen una solución de tal forma que la población no se perjudique con este servicio que no es lo mejor que hay, pero entre el transporte tradicional y estos corredores y estos buses de los corredores complementarios, evidentemente lo hacen mejor. Y es importante subrayar, en Lima hay un promedio de 20, 22 millones de viajes diarios. De esa cantidad de viajes diarios, apenas 1,5 millones, incluso menos, lo realiza la línea 1 de metro, el metropolitano y los corredores complementarios. Más de 18 millones de viajes se dan en combis, en clúster, donde la informalidad campea, que las tarifas están como quiere el dueño del vehículo y como quiere el cobrador. Lamentablemente, el grueso de la población sigue siendo maltratado con este servicio del transporte tradicional que tiene que cambiar. No se puede esperar más tiempo. Pero nosotros hemos planteado una solución de largo y consideramos que una solución que podría ser tal vez la más definitiva, en que si esperamos que el transporte tradicional forme parte de la reforma, nunca se va a hacer. Lo han aprobado mediante ley, el hecho de ampliar las autorizaciones por 5 años. Nos parece absolutamente reprobable, porque la ley primigenia 30.900 decía que la ruta se entrega por concesión, no por autorización. Que entre el mejor, el que tenga dinero, el que tenga capital para implementar el servicio. Pero no, lamentablemente ya ahora en la ley permite que puedan autorizar. Por eso nosotros planteamos una alternativa distinta, es decir, que sea el Estado el que forme parte de este servicio, es decir, que compre los buses, que forme parte del sistema y entregue en concesión el servicio. Esa sería una forma más rápida de implementar el servicio integrado de transporte. Una APP muy bien hecha, muy bien planteada, creo que es la solución finalmente para dar un transporte urbano mucho más humano a la población de Lima. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. Bien, ha sido Luis Quispecandia, abogado especializado en tránsito y seguridad vial, por supuesto, presidente de la ONG Luz Ámbar, conocida por supuesto, los reportes que hace y el análisis del sistema de transporte en el Perú, en este caso en la ciudad, un sistema de transporte del cual se ha hablado hace mucho tiempo. La palabra reforma del sistema del transporte la venimos escuchando hace muchos años. Han habido algunas medidas, pero ahora una de ellas, la que se saludaba en un principio, que era el sistema de corredores complementarios que iban a ayudar al metropolitano y al metro, que iban a meterse en las calles y avenidas de nuestra ciudad, ahora están en peligro. Hay dos corredores, al menos el morado y el azul, que están a muy poco de paralizarse por deudas millonarias que tienen debido a que los pasajeros están optando por otro tipo de transporte, por el taxi colectivo, por ejemplo, que es ilegal, pero que si existe es porque cubre una demanda de la ciudadanía. Así que bueno, vamos a seguir comentando sobre el avance de estas paralizaciones y del sistema de transporte en su conjunto en todas nuestras plataformas, en nuestra página web, en nuestro periódico impreso y por supuesto también aquí en nuestro canal digital. Así que sigan conectados a Perú 21.